Yo distingue entre sustancia, potencia y operación. Potencia en el sentido activo. La distinción entre potencia y acto será la potencia en el sentido pasivo. Aquí, sin embargo, no intervienen directamente las potencias humanas como potencias, es decir, como poder que tiene el hombre para ejercitar actos. Los actos se hacen en la sustancia del alma, lo cual inmediatamente dice que se trata de la participación de la vida trinitaria. Porque en la Santísima Trinidad hay operaciones que no quitan la simplicidad divina, que no destruyen la simplicidad divina, que son justamente estas procesiones del Verbo y del Espíritu Santo. ¿Y estos toques divinos cómo se comunican a las potencias naturales, el entendimiento, la voluntad? Después reverberan sobre el entendimiento y sobre la voluntad. Y por eso para San Juan de la Cruz a veces queda iluminado el entendimiento y a veces queda iluminada la voluntad. Y no hay un orden necesario, como en cambio sucede en el orden natural, que viene primero la inteligencia y después la voluntad. Porque justamente aquí se trata del reflejo de una operación que es divina y que sucede en el fondo del alma. El entendimiento es iluminado y la voluntad es fortalecida. Pero lo principal, en cierto modo, pasa más allá del entendimiento y de la voluntad, que es la sustancia del alma. Y esto es sobrenatural. Y por eso puede estar dejado de lado el sentido. Así todos los movimientos de tal alma son divinos. El alma es perfecta. No hace nada, no solo que sea malo, sino que no hace nada que tenga la imperfección propia del humano. Todos los movimientos del alma, en cuanto proceden del alma, son divinos. Porque el alma evidentemente también continúa con su función de informar el cuerpo y de ser la raíz de todas las potencias. Y en todas esas potencias evidentemente está la imperfección de la naturaleza humana, que es propia de ella y que no es eliminada. Pero en los actos personales de esta alma, en cuanto surgen de su sustancia, o se dan en su sustancia, provienen de Dios y son divinos, allí no hay imperfección. Por supuesto, dentro del ámbito de lo creado. No se trata de que el alma deje de ser creado, sigue siendo criatura. Y en ese sentido, esta imperfección es relativa a lo que es posible sobrenaturalmente a una criatura. La operación llega a todo el alma, desde la inteligencia y la voluntad. Llega a la inteligencia y a la voluntad y a partir de ellas a las otras potencias que están naturalmente unidas. Y aunque son suyos, de ella lo son, porque los hace Dios en ella, con ella, que da su voluntad y consentimiento. Es decir, estos actos, aunque son divinos y tienen su iniciativa en Dios, sin embargo, son también del alma, porque el alma consiente a estos actos. Podría no consentir, pero consiente siempre, porque lo propio de esta etapa espiritual es que la voluntad, que haya una conformidad perfecta con la voluntad de Dios.
teóricamente podría no consentir, pero de hecho, en el estado del cual se está hablando, consiente siempre. Por eso justamente el alma está llegada a la perfección. De otra manera estaría en un estado anterior. Entonces estamos en el centro del alma. Sí. Y porque decir hiere en el más profundo centro de su alma da a entender que tiene el alma otros centros no tan profundos. Conviene advertir cómo sea esto. Es decir, hay distintos centros del alma, quiere decir que hay distintas formas de conciencia, porque el centro del alma es aquello de lo cual surgen las operaciones, con las cuales el alma se conoce a sí misma. Y en cuanto a lo primero, es de saber que el alma, en cuanto a espíritu, no tiene alto ni bajo, más profundo y menos profundo en su ser, como tienen los cuerpos cuantitativos, pues en ella no hay partes, no tiene más diferencia dentro que fuera, que toda ella es de una manera, y no tiene centro de hondo y menos hondo cuantitativo, porque no puede estar en una parte más ilustrada que en otra, como los cuerpos físicos, sino toda en una manera, es más, en más o en menos, como el aire, que todo está de una manera ilustrado y no ilustrado en más o en menos. Esta es la verdad filosófica fundamental que recuerda San Juan de la Cruz. El alma es espiritual. En cuanto espiritual, no tiene partes y por eso no puede haber una parte que en cierto modo esté más perfeccionada que la otra, sino que toda el alma, justamente porque es espiritual, es más simple que los cuerpos, está más unificada que los cuerpos y menos dividida. En las cosas, aquello llamamos centro más profundo, que es a lo que más puede llegar su ser y virtud y la fuerza de su operación y movimiento, y no puede pasar de allí. Así como el fuego, la piedra, que tienen virtud y movimiento natural para llegar al centro de su esfera, no pueden pasar de allí ni dejar de llegar ni estar allí, sino es por algún impedimento contrario y violento. Según esto diremos que la piedra, cuando en alguna manera está dentro de la tierra, aunque no sea en lo más profundo de ella, está en su centro en alguna manera, porque está dentro de la esfera de su centro y actividad y movimiento. Pero no diremos que está en el más profundo de ella, que es el medio de la tierra, y así siempre le queda virtud y fuerza e inclinación para bajar y llegar hasta este más último y profundo centro, si se le quita el impedimento de delante. Y cuando llegare y no tuviere de suyo más virtud e inclinación para más movimiento, diremos que está en el más profundo centro suyo. Aquí continúa la metáfora porque, como dijimos antes, no se puede explicar lo que es espiritual directamente, porque no se lo conoce, sino de manera analógica, a partir de las realidades sensibles. La física antigua de los medievales, que es la que sigue San Juan de la Cruz, establecía lugares naturales para los elementos, ya a partir de la filosofía griega, de Aristóteles, etc. Cada elemento está en su lugar, cuando naturalmente está quieto, y cuando está quieto hace las operaciones más poderosas, cada uno de esos elementos. Sin embargo, ese lugar es en cierta manera amplio, como la tierra puede estar más arriba o más abajo de la tierra. El lugar natural teórico más perfecto sería el centro de la tierra, para una piedra, por ejemplo. Y así también el centro del alma es aquel en el cual, en cierta manera,
La conciencia está más tranquila, la conciencia en el sentido más pleno del término, conocimiento de sí, en el cual el conocimiento de Dios es el más pleno y en el cual se ejercitan más plenamente las operaciones sobrenaturales. Y el alma se conoce a sí misma sobrenaturalmente. El centro del alma es Dios, al cual cuando ella hubiere llegado, según toda la capacidad de su ser y según la fuerza de su operación e inclinación, habrá llegado al último y más profundo centro suyo en Dios, que será cuando con toda su fuerza se entienda, ame y goce a Dios. Y cuando no ha llegado a tanto como esto, cual acaece en esta vida mortal, que no puede el alma llegar a Dios según todas sus fuerzas, aunque esté en este su centro que es Dios, por gracia y por la comunicación suya que con ella tiene, por cuanto todavía tiene movimiento y fuerza para más y no está satisfecha, aunque esté en el centro, no empero en el más profundo, pues puede ir al más profundo en Dios. Aquí explica la comparación. El centro del alma es Dios. Eso quiere decir la posesión de Dios, el gozo, el conocimiento de Dios que se da en la vida eterna en el cielo. En esta vida no se puede llegar a tanto como se puede en el cielo, sin embargo, también hay grados de ejercicio de esa vida divina que no se refieren a las etapas de la vida espiritual que distingue con la tradición clásica en vía purgativa, iluminativa y perfectiva, porque aquí se trata de todo lo que está dentro de la vía perfectiva, unitiva. Esto está dentro de la perfección. Dentro de la perfección hay distintos centros, según que, usando la metáfora, la llama está presente pero no avivada, o la llama está del todo viva, que es la llama de amor viva, que es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ejercita plenamente todas las operaciones que se puede en un alma, entonces esa alma está en el más profundo centro. Esas operaciones son las de la vida divina trinitaria. Todas las etapas de conciencia, de conocimiento de sí mismo, en Dios, orientadas a este centro, Sí. de alguna manera son muy positivas. Por supuesto, porque... Claro, y sí, porque es el único modo de llegar. El hombre, por su naturaleza, no puede tener los actos perfectos de modo instantáneo, como los ángeles, porque los ángeles se perfeccionan con actos plenos. El hombre necesita actos complejos, progresivos, y en el orden sobrenatural la naturaleza queda conservada, la naturaleza del hombre, y por eso también el proceso. Lo que quiere hacer San Juan de la Cruz es distinguir bien entre las etapas de la vida espiritual y lo que sucede dentro de la última, que es algo distinto. Es como un acrecentamiento de lo que ya es perfecto, o una planificación, un despliegue, un ejercicio más bien de lo que ya es perfecto. En cambio, en las otras etapas se trata de llegar a la perfección, porque aquí el alma está como anticipando la vida eterna, mientras que en las etapas anteriores está en camino hacia la vida eterna. Es decir, la gracia se da de un modo distinto al inicio, en la perfección y después en la vida eterna. Tiene algo de propio este estado, podríamos decir, que es el de la perfección mística.
después de notar que el amor es la inclinación del alma y la fuerza y virtud que tiene para ir a Dios. Porque mediante el amor se une el alma con Dios. Y así, cuantos más grados de amor tuviere, tanto más profundamente entra en Dios y se concentra con Él. De donde podemos decir que cuantos grados de amor de Dios el alma puede tener, tantos centros puede tener en Dios, uno más adentro que otro, porque el amor más fuerte es más unitivo. Esta es una frase que venía ya de la Edad Media, de los neoplatónicos. El amor más fuerte es más unitivo. Y por eso el alma está más concentrada, podríamos decir. Concentrada quiere decir más presente toda ante sí misma, y por eso la forma de conciencia es superior. Y quiere decir también más unificada con Dios. O más bien, más unida con Dios. Y de esta manera podemos entender las muchas mansiones que el Hijo de Dios dijo haber en la casa de su Padre, que es el símbolo que después toma Santa Teresa. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y eso corresponde a la vida eterna y corresponde también al alma dentro de esta vida. De manera que, para que el alma esté en su centro, que es Dios, según lo que habemos dicho, basta que tenga un grado de amor, porque por uno solo se une con Él por gracia. Si tuviere 2 grados, habrá unidose y concentradose con Dios otro centro más adentro. Y si llegare a 3, concentrarse ha como 3. Y si llegare hasta el último grado, llegarás a herir el amor de Dios hasta el último centro y más profundo del alma. Aquí San Juan de la Cruz retorna, en cierta manera, a la triple distinción de los grados de la vida espiritual. El grado de los incipientes, de los proficientes y de los perfectos. Pero lo aplica también a lo que sucede dentro del último grado, que es el de los perfectos. En realidad se podría hacer también como un estudio de los distintos grados del amor. Sí. Porque aquí lo esencial es como el amor. Claro. Y Santo Tomás, cuando habla del amor, pone los distintos grados de amor, lo que significan los distintos grados de amor. En la Summa Teológica, cuando habla de la caridad. Los distintos centros son algo más concéntrico, a veces son distintos centros. Claro. Llega al centro es uno y hay de lo más periférico a lo más. Sí. Sí, tiene una imagen amplia del centro, es un centro amplio, es decir, es un lugar amplio dentro del cual a su vez puede haber, sí. Si llegare a 3, concentrarse a como 3, y si llegara hasta el último grado, llegará a herir el alma, a herir el amor de Dios hasta el último centro y más profundo del alma, que será transformada y esclarecida según todo el ser y potencia y virtud de ella, según es capaz de recibir, hasta ponerla que parezca a Dios. O sea, transformar todo el ser quiere decir justamente la recreación, que es la gracia, de la cual habla Santo Tomás. Es recibir un nuevo ser,
que no anula el anterior, sino que lo perfecciona. Y la potencia hay que entenderla según el sentido de la tradición de Dionisio, que habla de la potencia del ser, o virtus essendi. No es simplemente la potencia como facultad del alma, sino la potencia del alma como alma, o la potencia del ser del alma. Quiere decir que todo lo que tiene el alma para ser está siendo. Existe de hecho. ¿Potencia en sentido activo? No, ni activo ni pasivo. Es otro sentido. Es la potencia del ser. Que quiere decir la capacidad que tiene el ser para ser. Y ya plenamente. Sí. Ya siendo. Claro. En acto. Sí. Pero el ser está siempre en acto, entonces se trata del acto más pleno que el ser puede tener y que depende directamente de la creación divina, y en este caso de la recreación. Plenitud del ser dado por Dios, sí, siempre el ser es dado por Dios. Esa plenitud significa que todo lo que tiene el ser para ser es. ¿Hay alguna plenitud así que se pueda llegar naturalmente? Las criaturas particulares, podríamos decir, las sustancias particulares no pueden llegar porque no tienen toda la potencia del ser. Lo que tiene toda la potencia del ser es el ser. Podríamos decir, es el ser común de toda la creación, que Santo Tomás llama esse comune y Dionisio autoto einai, el ser por sí. ¿Es Dios? No, que no es Dios, es la perfección metafísica del universo. Dios natural. Dios está más allá del ser porque es la causa del ser, de eso que es en cierta manera todo lo que puede ser. Y en las criaturas no existe particularmente como una criatura que tenga toda la potencia del ser para ser, porque todas las criaturas tienen un ser participado, tienen un ser compuesto. Ese es el sentido de la distinción entre el ser y la esencia. Las criaturas no son todo el ser, solamente Dios es todo el ser. Pero según sus naturalezas no alcanzan la plenitud de lo que por su naturaleza también nace ser, una planta, en particular no alcanza. Y ahí hay que distinguir las criaturas espirituales y las criaturas corporales. Las criaturas corporales no alcanzan toda la plenitud de la esencia. Justamente el sentido de la distinción entre materia y forma es ese, que la materia limita la forma y entonces lo que la esencia de una criatura material es, no existe del todo realizado. Ningún individuo humano es toda la humanidad. Y ninguna planta es todo lo que existe en la esencia de la planta, y ningún animal lo mismo, etc. Y las piedras, todo el mundo material es así. No realiza totalmente la esencia de lo que es. O sea, no en particular, pero sí en común. En común se puede decir que Dios da la perfección metafísica del ser a toda la creación. Y el ser es el ser. Ahora bien, ese ser existe realizado solamente como entes particulares. Sin embargo, todos los entes del universo, considerados comúnmente, tienen una perfección común que es el ser, simplemente el ser. Y esa perfección se puede decir que realiza toda la potencia del ser creado para ser.
pero no toda la potencia del ser divino, que es la causa del ser creado. En la práctica significa que el entendimiento no puede pensar algo más allá del ser. Y por eso cuando se refiere a Dios tiene que pensar algo superior, que es el bien, o sea, la causa del ser. Aquello de lo cual deriva el ser. En los ángeles la esencia sí está realizada plenamente, aunque no el ser, porque justamente también en las criaturas espirituales el ser sigue combinado con la esencia, aunque la esencia está realizada totalmente. No hay más que eso que él tiene como esencia, dentro de esa esencia. ¿Esto porque cada uno agota la especie? Porque cada uno agota la especie, sí. El único que es perfecto dentro de lo particular e incluso de lo material es Cristo, que tiene la humanidad perfecta. Eso quiere decir que a la humanidad de Cristo no le falta nada de la humanidad. Él sí la agota, ¿no? Él agota toda la humanidad. Sí. Y ese es el misterio también de la persona de Cristo, porque la persona como persona tiene todo el ser, que es el ser divino. Porque el ser de la persona es el ser divino. No es un ser humano. O sea, justamente Cristo es hombre perfecto porque su humanidad no existe con un ser participado o limitado, sino que existe con el ser divino. En Cristo no hay un ser divino y otro ser humano. Hay un solo ser que es el ipsum esse subsistens, como dice Santo Tomás. El mismo ser subsistente. Y Cristo existe con el ser subsistente, y por eso su humanidad existe según todo lo que puede la humanidad. No puede tener una limitación. Y por eso Cristo, como dicen los padres de la Iglesia, el San Juan Damasceno en la fe ortodoxa, es el hombre perfecto. Y por eso todo hombre puede estar en Cristo. Todo hombre puede estar en Cristo, sí. Cristo es, incluso desde el punto de vista de la naturaleza, el principio de toda la creación, como dice San Pablo. En ese sentido, la teología bíblica de la Sagrada Escritura hace progresar la metafísica, porque se capta, el Santo Tomás capta bien lo que es el ser y la distinción del ser y la esencia a partir de estos temas, ¿no? El de la cristología y el de la teología trinitaria, que son muy importantes para entender la misma filosofía de Santo Tomás, y no solamente la teología, ¿no? Bueno, la especie tiene un sentido lógico. La especie indica aquel elemento, podríamos decir, formal de la esencia. No, indica el elemento formal de la esencia. Porque la esencia tiene también la materia. Y lo indica en cuanto está presente en el pensamiento. Porque la especie no existe fuera del pensamiento, existe en el pensamiento. Cuando la esencia está en el pensamiento. O sea, es un elemento de razón profundamente nuevo. La especie
Sí, cuando la especie significa o supone más precisamente algo que está en el pensamiento, sí, porque a veces se usa la palabra especie para indicar directamente las cosas reales. De ahí hay que distinguir cómo se usa el lenguaje. Gracias. La especie se relaciona con el género como la forma con la materia. Es una analogía, no es una identificación. Para usted, al comienzo, cuando hablamos del fondo del alma, había dicho que en el orden natural la sustancia tomando el inicio y se distinguía de la potencia y de la operación. Sí. Y no dijo después, en el orden espiritual, que es lo que estamos diciendo acá cuando habla, digamos que estarían sinónimos, que coincidirían. Por eso cuando se habla de la sustancia del alma, sería como todo lo que ser, Claro. todo lo que tiene para ser, está haciendo en la cabeza. Todo lo que tiene para hacer está haciendo y todo lo que tiene para operar está operando. Y eso puede ser solamente porque el alma existe de un modo divino. Porque en el orden natural... Porque es muy parecido al estado de la vida eterna. El alma está haciendo todas las operaciones que puede hacer, Sí. que estaba llamada a hacer por participación, poniendo en alto toda su potencia o su sustancia. Sí, eso, bueno, ¿cómo puede suceder? Lo dicen, por un lado, la revelación en la Sagrada Escritura, que Dios nos llama a ser hijos de Dios y lo somos realmente, etcétera, como dice San Juan, y está también en la experiencia, porque lo que dice aquí San Juan de la Cruz supone la experiencia, no solo suya, sino de la tradición cristiana. La experiencia espiritual indica él. Porque lo que puede hacer la gracia no se puede saber con un razonamiento natural. Se puede saber por la revelación. Y la revelación significa aceptar lo que dicen las Escrituras por el camino de la interpretación del texto ayudado de la gracia, y significa juntamente con eso, como dice la Dei Verbum, tener experiencia, porque durante el decurso de los siglos cristianos crece la experiencia, el conocimiento de la revelación con la experiencia de las cosas espirituales, dice la Dei Verbum. Crece con la experiencia De las cosas espirituales, de la potencia. el conocimiento de la revelación. El conocimiento de la Revelación, o la confirmación de la revelación. no, el conocimiento de la revelación. La revelación está confirmada, nosotros tenemos que acceder a ella. Pero se hace experiencia de lo que adelanta la revelación. Se hace experiencia de la realidad revelada. De la realidad revelada por Dios. Porque yo venía al ver un estado que no necesariamente entiendo bien, por experiencia no anoto. Han hecho una experiencia, pero no por creer en la vida eterna. Pero es un estado muy parecido al alma de la vida eterna. Sí. Sí, esto es experiencia. Lo que estábamos tratando de explicar antes es cómo se llega a conocer que existe esta experiencia. Eso se conoce por estos dos caminos: por el análisis de la revelación en la Sagrada Escritura y por la experiencia espiritual, que es lo que dice la Dei Verbum. Padre, pregunto, ¿siempre la realidad revelada es menor de lo que la realidad, es menor de lo que la realidad de Dios es? Sí. Entonces, con respecto a esto,
el límite que llega al grado más pleno de perfección, Sí, en algún sentido no experimenta toda la realidad de Dios, porque si no, no sería necesario el cielo. claro. No, toda la realidad de Dios no la experimenta, y en el cielo tampoco. En el cielo tampoco, pero en el cielo tiene una realidad superior a la de acá, Sí, aunque no sea la totalidad. claro. Claro. Se conoce todo, pero no totalmente. Claro. Y aunque llegue a ese estado que es una luz igual al cielo, va a llegar a un estado superior. Sí, porque este estado se da en la fe y en el cielo, Se ve cada lado. claro. Y la fe implica una limitación porque no se ve, la fe es de las cosas que no se ven. Igual hay gracias nuevas, ¿no? Una Sí. memoria, o sea, hay gracias nuevas, o sea, todavía se necesita En el cielo, más, sí. todavía se necesita más, o como para que el alma pueda, más perfección del alma, para poder captar la esencia de Dios. Claro. Sí, porque en el cielo se entiende la esencia de Dios, toda la esencia de Dios, pero no totalmente. Totas et non totaliter, que es una distinción que no se puede entender en el orden natural, porque es justamente lo que Dios revela, es la expresión de lo que Dios revela cuando dice que se puede entender a Dios aún siendo criaturas. Pero o sea que igual hay más, todavía más perfección en el cielo. Sí, en el cielo hay más perfección. Sí, la vida eterna es la culminación de toda la perfección. Y por eso el alma tiende a la vida eterna. Aquí parecería que llega a lo máximo, pero todavía Sí, llega a lo máximo que se puede llegar. acá. Sí. Llega a lo máximo que el alma puede tener, según su vocación sobrenatural. ¿Y por qué? El cual deleite es tanto mayor todavía antes entonces la transforma y esclarece según todo el ser y potencia y virtud de ella, según es capaz de recibir, hasta ponerla que parezca a Dios. El alma es parecida a Dios. Y ahí se cumple la perfección de la imagen y semejanza de Dios. Bien así como cuando el cristal limpio y puro es embestido de la luz, que cuantos más grados de luz va recibiendo, tanto más de luz en él se va reconcentrando y tanto más se va esclareciendo, y puede llegar a tanto por la copiosidad de la luz que recibe, que venga a él a parecer todo luz y no se divise entre la luz, estando él esclarecido en ella todo lo que puede recibir de ella, que es venir a parecer como ella. Es decir, todo lo que es posible a la criatura, el alma lo tiene en la participación de Dios. Y así en decir el alma aquí que la llama de amor hiere en su más profundo centro, es decir, que cuanto alcanza la sustancia, virtud y fuerza del alma, la hiere y embiste el Espíritu Santo. Lo cual dice no porque quiera dar a entender aquí que sea esta tan sustancial y enteramente como la beatífica vista de Dios en la otra vida, porque aunque el alma llegue en esta vida mortal a tan alto estado de perfección como aquí va hablando, no llega ni puede llegar a este estado perfecto de gloria.
aunque por ventura, por vía de paso, acaezca Dios hacerle alguna merced semejante. Aquí parece indicar San Juan de la Cruz que en algún momento es posible algo como la visión beatífica. Santo Tomás dice que, por ejemplo, San Pablo y Moisés tuvieron la misión beatífica en esta vida, pero que para eso Dios tiene que hacer un milagro, que es hacer que el alma no esté unida al cuerpo en cierta manera, aunque informe el cuerpo, porque el cuerpo sigue existiendo y la unión sustancial también, pero el alma operativamente está separada del cuerpo, que no es como en el éxtasis, que corresponde a las etapas anteriores de la vida espiritual, sino que es un verdadero milagro que hace Dios para que el alma tenga la visión del cielo, porque para eso hace falta una relación distinta con la materia, porque el hombre está hecho para conocer por abstracción y por esa conversión fantasma, que no es el modo como se conoce en el cielo, porque Dios es espiritual y no se puede conocer. Y después en la resurrección se va a conocer también así. En la resurrección sí, pero justamente por eso la resurrección es sobrenatural, porque implica una nueva unión del alma con el cuerpo que por sí misma supera la naturaleza, y que justamente por eso mismo puede estar realizada de modo tal que no impida la visión beatífica. Y va a haber conocimientos sensibles. Sí, porque la naturaleza del hombre es la misma y la persona es la misma. Va a haber conocimiento sensible. Sí, van a estar todas las operaciones. Lo que pasa es que sobrenaturalmente la unión del alma con el cuerpo, que está perfeccionada por la gracia, no impide la visión beatífica, como no la impedía en Cristo, justamente por lo que decíamos antes. El ser de Cristo es el ser de Dios, y el alma y el cuerpo en Cristo están unidos por el ser de Dios, no por un ser humano. Y la gracia justamente a través de Cristo es la participación del ser de Dios. Y es por eso que también nuestra alma y nuestro cuerpo pueden estar unidos sobrenaturalmente, de manera tal que no impidan la visión beatífica. Bueno, aquí es más que un milagro, es el fin de los milagros. Todo lo que existe en este mundo como milagro se ordena a la visión beatífica de la resurrección. Entonces, si se alcanza la visión beatífica acá, digamos, ahí sí que no hay un estado mayor como en la vida allá. Claro, por eso dice aquí San Juan de la Cruz que si se alcanza es por vía de paso. Además dice que es algo semejante, no dice que sea estrictamente. En San Juan de la Cruz es más negativo que Santo Tomás en esto. O sea, para él en esta vida no se alcanza nunca la visión beatífica. Santo Tomás en cambio dice que Moisés y San Pablo alcanzaron la visión beatífica por una intervención divina. Cuando fue elevado al tercer cielo. Aunque el alma llegue en esta vida mortal a tan alto estado de perfección como aquí va hablando, no llega ni puede llegar a este estado perfecto de gloria, aunque por ventura, por vía de paso, acaezca a hacerle Dios alguna merced semejante. Pero díselo para dar a entender la copiosidad y abundancia de deleite y gloria que en esta manera de comunicación en el Espíritu Santo siente. De nuevo la palabra sentir, porque no puede haber un conocimiento intelectual de esto.
y por tanto tampoco una forma de conciencia que se base sobre el conocimiento intelectual. O sea, el alma sabe que le pasa esto, pero porque se conoce en Dios, o sea, por medio de esas operaciones divinas, y por eso tiene otra forma de conciencia. O sea, conoce todo esto porque percibe en sí misma las operaciones según las cuales surgen las personas divinas en la Trinidad, que son las procesiones trinitarias. La generación del Verbo y la procesión del Espíritu Santo, que es la primera que siente. Porque la perfección de la vida espiritual se capta como perfección de vida justamente en el Espíritu Santo. Por eso se llama espiritual, no simplemente porque sea espíritu natural. Y justamente porque es una operación divina implica mucho deleite, o sea, mucho gozo, no solamente poco, porque todo lo que es de Dios es perfecto. El cual deleite es tanto mayor y más tierno cuanto más fuerte y sustancialmente está transformada y reconcentrada en Dios, que por ser tanto como lo más que en esta vida se puede llegar, aunque como decimos no tan perfecto como en la otra, lo llama el más profundo centro, aunque por ventura el hábito de la caridad puede el alma tener en esta vida tan perfecto como en la otra, mas no la operación ni el fruto. Esto también es importante. O sea, el hábito de la caridad lo puede tener tan perfecto como en la otra, pero no la operación y el fruto. No se puede usar la caridad y por tanto no se puede desplegar el ser de la gracia que ya se posee tanto como en la otra vida, y eso sucede por el impedimento de la vida corporal, por la unión del alma con el cuerpo hecha de modo natural como la tenemos ahora. Y el misterio de la vida eterna es que esa unión del alma con el cuerpo es la misma que tenemos ahora, pero hecha de modo sobrenatural, y a partir de un ser divinizado que no quita el ser natural. Lo cual evidentemente es un misterio. ¿Cuáles serían las operaciones del fruto que habla acá no se puede alcanzar sin la libertad de la caridad? Y el conocimiento perfecto de Dios que se tiene en el cielo, cuando se conoce, ve la esencia divina. Aquí no se ve la esencia divina con la inteligencia. La unión con Dios. Bueno, la unión con Dios ya está. Por eso, eventualmente la caridad puede ser tan alta como el cielo. Lo que no está es, por ejemplo, el ejercicio de los actos del acto intelectual por el cual se entiende la esencia divina, y consecuentemente los actos voluntarios que derivan de él. Eso no está. Unión también, ¿Cómo? ¿Es más unión también o es uno más gozo? Los actos voluntarios. Los actos voluntarios implican más gozo seguramente, porque el gozo de la vida eterna es más unión. Si por unión se entiende la caridad, no. Si por unión se entiende todo lo que sigue a la caridad, que son todos los aspectos naturales que están en el hombre y también todo el conjunto de la vida sobrenatural que se une con Dios, entonces sí. Porque como el alma tiene muchas moradas, el alma está enriquecida, está agrandada y entonces tiene mucho más para unirse con Dios que antes. Aunque lo esencial puede estar en la caridad.
Padre, esto de que el cuerpo es obstáculo para el conocimiento de Dios realmente, Sí. ¿es por el pecado o por la misma naturaleza? A esta altura es por la naturaleza. Pero en un origen el hombre, el cuerpo no era obstáculo para la visión de Dios. No, porque así como estaba el hombre en este mundo, cuando Dios lo creó no veía la esencia de Dios, porque de otra manera no hubiera podido pecar. El hombre al principio no veía la esencia de Dios, Adán no tenía la visión beatífica. O sea que el cuerpo sí era, ¿no? Sí, por eso la perfección que nosotros logramos es superior a la de Adán, a través del misterio de la muerte y resurrección de Cristo. En realidad es porque la materia, el cuerpo en su parte material es muy alejado de Dios. Muy distinto. Y sí, es porque Dios no es espíritu, simplemente. Porque el cuerpo que tenemos es más parecido al de las plantas y los animales que a lo que Dios es. Por eso, filosóficamente, siempre los padres decían que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios porque tiene un alma. Si no tuviera un alma no se podría decirlo. Los animales no son imagen, son solo vestigios de Dios, o sea, una huella según la cual razonando se puede llegar a saber que Dios existe, pero el hombre en cambio es imagen porque muestra en cierto modo como es Dios por el alma que tiene. Lo que pasa es que el alma por naturaleza está unida al cuerpo, no existe sin el cuerpo y tampoco puede operar sin el cuerpo. Entonces esto de decir obstáculo es relativo también. Porque es obstáculo, no podría ni siquiera plantearse el hombre a Dios. Es la naturaleza. Es su naturaleza. Es un modo de ser, es como decir que un animal tiene un obstáculo para conocer lo espiritual. En realidad es que no lo puede conocer directamente porque no tiene una naturaleza correspondiente. Sí, no es obstáculo en el sentido negativo del cuerpo, en el sentido de que maniqueo, quizás sí, más como una cosa mala, sino que simplemente porque naturalmente... Es un obstáculo en un sentido dinámico, considerando el conjunto del orden sobrenatural. Claro. En un sentido relativo. Porque el cuerpo no tiene capacidad de generar, entonces ahí sí no está. Sí, es simplemente eso. Claro. No solo el cuerpo no tiene las capacidades del alma, sino que el alma no tiene todas las capacidades de las criaturas espirituales, porque es un alma unida con el cuerpo. A veces hace que no le tiene un ángel. Claro, el ángel es superior al hombre, por naturaleza. Eso lo sabían los filósofos griegos ya. Platón y Aristóteles también. Entonces no se puede tener la operación y el fruto que se tiene en la vida eterna, aunque el fruto y la operación de amor crecen tanto de punto en este estado que es muy semejante al de la otra. Tanto que pareciéndole al alma ser así, osa decir lo que solamente se osa decir en la otra, es a saber en el más profundo centro del alma, de mi alma. Es decir, al alma le puede parecer que está como en el cielo. Y porque las cosas raras y de las que hay poca experiencia son más maravillosas y menos creíbles, ¿cuál es la que vamos diciendo del alma en este estado? No dudo, sino que algunas personas, no lo entendiendo por ciencia, ni sabiéndolo por experiencia, o no lo creerán o lo tendrán por demasía, o pensarán que no es tanto como ello es en sí. Bueno, esa es la objeción del espíritu naturalista, que piensa que estas cosas no pueden existir, de hecho.
como decir que San Juan de la Cruz es exagerado, que está diciendo cosas que en realidad sí pueden dar una indicación, pero en realidad no son así. Pero a todos estos yo respondo que el Padre de las lumbres, cuya mano no es abreviada y con abundancia se infunde sin aceptación de personas, donde quiera que haya lugar, como el rayo del sol, mostrándose siempre también él a ellos en los caminos y vías alegremente, no duda ni tiene en poco tener sus deleites con los hijos de los hombres, de mancomun en la redondez de las tierras. Y no es de tener por increíble que a un alma ya examinada, probada y purgada en el fuego de tribulaciones y trabajos, y variedad de tentaciones, y hallada fiel en el amor, deje de cumplirse en esta fiel alma, en esta vida, lo que el Hijo de Dios prometió, conviene a saber, si alguno le amase, vendría la Santísima Trinidad en él, y moraría de asiento en él, lo cual es ilustrándole el entendimiento divinamente en la sabiduría del Hijo, y deleitándole la voluntad en el Espíritu Santo, y absorbiéndola el Padre poderosa y fuertemente en el abrazo abisal de su dulzura. Esto es entonces la culminación de la vida espiritual, que supone toda la transformación que él explicó en las otras obras, y que supone muchos años de sufrimientos, de tentaciones de muchas maneras, y trabajos. Trabajos quiere decir trabajo en el sentido actual del término, y quiere decir también complicaciones o situaciones difíciles, porque hay que ejercitar todas las virtudes para llegar aquí, dice en los otros libros, ¿no? Y el ejercicio de todas las virtudes requiere una vida contemplativa perfecta y una vida activa perfecta también. Una vida activa en cuanto surge de la contemplativa. Primero la activa que prepara la contemplativa y después la activa que surge de la contemplativa. Para eso hay que usar todas las virtudes. Y usar todas las virtudes implica no solamente el orden sobrenatural, sino también el orden natural, porque la perfección del orden sobrenatural incluye la perfección del orden natural. Entonces la persona tiene que ser realmente perfecta. No es solamente una perfección interior o espiritual que después está separado de todo lo otro, sino que es una persona perfecta en todo. Y después que es perfecta en todo, ejercitando todas las virtudes, existe esta vida sobrenatural, que es vida trinitaria, como indica aquí. La inteligencia está unida con la sabiduría de Dios, la voluntad con el Espíritu Santo, y la sustancia del alma o la memoria, como dice San Agustín, con el Padre. O sea, el alma es realmente trinitaria, tiene la vida de la Santísima Trinidad. ¿En qué sentido San Agustín lo usa en muchos sentidos, pero en el sentido en que significa aquí, es una potencia espiritual por la cual el alma se une con la sustancia divina. Una potencia sobrenatural, espiritual, por la cual el alma se une con la sustancia divina. No tengo que hacer mención a que el cuerpo tenemos un sentido. Bueno, no es una operación sensitiva esta. Es una operación espiritual, porque, como ya dijo antes, todo eso pasa en el orden puramente espiritual. Lo que llamamos memoria normalmente es una potencia sensible. Por eso no hace mención a eso. No.
Y ni siquiera esta es una potencia natural, es una potencia sobrenatural, que existe cuando el alma está en gracia. Lo que se nos escucha en la memoria, San Juan de la Cruz de una sustancia del alma. A veces sustancia y a veces también memoria. Bueno, ¿cómo se da la comunión con la inteligencia del centro del alma con el Padre, la memoria? No, la inteligencia con el Hijo, la voluntad con el Espíritu Santo y la memoria con el Padre, o la sustancia del alma. Lo cual es, dice la frase, ilustrándole el entendimiento divinamente en la sabiduría del Hijo y deleitándole la voluntad en el Espíritu Santo y absorbiéndola el Padre poderosa y fuertemente en el abrazo abisal de su dulzura. O sea que acá estas tres potencias ya son las potencias que pasaron por las noches, digamos, totalmente estas, pero porque ya no son naturales, son las mismas que son las potencias que pasaron por las noches, pero además son potencias en un sentido más alto, porque son potencias sobrenaturales. Y además, no simplemente en un sentido estático, según el cual cada una es distinta a la otra, sino en cuanto que hacen actos relacionados. Porque justamente lo que tienen de propio las personas divinas en la vida trinitaria es que una surge de la otra o de las otras, según actos personales que hay en Dios. Y eso se refleja en la vida del alma, cuando es perfecta. Cuando es imperfecta está el inicio de esto, solamente que el alma no se da cuenta. O sea que esta inteligencia, voluntad y memoria es distinta. No tiene nada que ver con la natural, ¿no? Es distinta, pero tiene que ver con la natural, porque incluyen las potencias naturales. Es cuando más adelante habla de la transformación sustancial en las potencias, son esas mismas potencias que hablan de la transformación sustancial. Sí, claro. Porque son las potencias naturales que sirven como base para que se desarrollen las otras, pero ese desarrollo no depende fundamentalmente de las naturales, sino del ser nuevo de la gracia, que es un ser que está hecho para perfeccionar la naturaleza y por eso también las potencias naturales se perfeccionan.